Mensaje que hemos de recibir, titulado Un conflicto espiritual, palabra del Señor que traerá a cargo en los labios del presbítero José Víctor González Esparza. Esta lectura, hermanos, la vamos a hacer de la siguiente manera. Los versículos nones los vamos a leer los varones y los pares las mujeres. Y al final nos unimos en el versículo 25. La palabra del Señor dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Todos unidos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Les invito para que oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión de esta hora. Señor, venimos ante ti para rogar la dirección de tu Santo Espíritu para reflexionar en tu palabra. Háblanos a través de ella, indícanos qué quieres de nosotros, pero también qué esperas de nosotros. Señor, pero como dices en tu misma palabra, que seamos no oidores solamente, sino sobre todo hacedores de esta palabra. Y gracias por este tiempo que nos permites tener, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, que en nuestro caminar, valga la redundancia, en los caminos del Señor, nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias que pues nos van a permitir a unos desarrollarnos de una manera más rápida que a otros. Ojalá, hermanos, todos estuviéramos en ese mismo nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque eso nos evitaría muchos problemas dentro de lo personal y en la vida con los demás. Sin embargo, no es así. Esto sucede como lo que siempre se ha dicho con respecto a los hijos. Los hijos no son iguales cada uno de ellos. Veamos nuestros dedos y nuestros dedos tienen diferente tamaño,
diferente ancho cada uno de ellos, diferente uso, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros. Si el Señor, hermanos, vamos a hacer algo hipotético, si el Señor nos tomara una radiografía espiritual, ya lo señalamos alguna vez, ¿cómo saldríamos? O si nos tomara la temperatura espiritual, ¿cómo saldríamos, hermanos? ¿Saldríamos, como dice el Señor en Apocalipsis, calientes o saldríamos fríos? ¿O estaríamos tibios? ¿Sí? Y hermanos, es algo en lo que nosotros tenemos que estar considerando constantemente, como hemos visto en las clases del Instituto de Formación Cristiana, si realmente hemos entendido el Evangelio. Y este mensaje, hermanos, va enfocado precisamente a quienes hemos entendido que la vida cristiana no es una vida para estar bien tranquilos todos los días, sino que hay conflictos en nuestro interior que debemos ir superando constantemente. Porque, hermanos, quien no tiene conflictos espirituales debe estar considerando muy seriamente su relación con Dios. Y digo esto, hermanos, porque Satanás y sus huestes, ¿a quiénes van a atacar? ¿A los que están más cerca de Dios o a los que están más lejos de Dios? A los que están más cerca de Dios. Es a los que va a atacar. A los que están lejos ni les va a preocupar. ¿Por qué? Porque ya sabe que los tiene ganados. Entonces, hermanos, sí es algo que nosotros tendríamos que considerar, sobre todo por el tema que estamos abordando. Ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y en este sentido, hermanos, este conflicto que debería haber en nosotros tiene algunas variantes que el apóstol Pablo nos señala aquí en esta lectura que acabamos de hacer. Cuando menos hay 3 situaciones que tendríamos que tomar en cuenta. La primera de ellas, nuestra postura con respecto a la ley. ¿Qué pensamos de la ley de Dios, hermanos? ¿Realmente la ley de Dios tiene vigencia en nuestra vida? ¿O solamente tendrá vigencia para los demás, pero para mí no, porque hasta nos justificamos bíblicamente? Yo ya no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia. Y bajo la gracia, el mismo apóstol dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya hasta se me están cambiando los cables. Bueno, discúlpeme. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y decimos, ahí está. Yo puedo pecar. Total, la gracia de Dios se va a manifestar en mi ser y Dios me va a perdonar todos y cada uno de mis pecados. ¿Realmente así es tan fácil la vida cristiana, hermanos? Si fuera así de sencilla, cualquiera la podría vivir. El problema es que no es así de fácil. Sí, Dios nos perdona. Sí, Dios tiene esa capacidad y todavía más de poder perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, Él no quiere que vivamos en el pecado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, el pasaje que les leí está al final del capítulo número 5 y donde hace la reflexión, ¿qué pues perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? Y en la siguiente sección, lamentablemente cortaron ahí la idea quienes dividieron la escritura, porque inmediatamente en el siguiente versículo, que ya lo ponen como parte del capítulo 6, dice, en ninguna manera. Y ese en ninguna manera es algo enfático. Entonces, hermanos, si nosotros realmente entendiéramos el Evangelio, tendríamos que entender que el Evangelio tiene su base en la ley también. La ley forma parte del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, dice ahí el apóstol Pablo, una serie de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es decir, la ley, viéndolo de otra manera, ¿la ley solamente sirve para condenarme? Y por eso muchos no quieren saber nada de la ley porque piensan que la ley es condenatoria. No, hermanos, la ley no es condenatoria en primer término. Y el apóstol Pablo lo dice aquí, la finalidad de la ley es darme a conocer qué es el pecado. Lo que es condenable es el pecado, hermanos. La ley simple y sencillamente me va a llevar a que yo sepa qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer. Y llama la atención, hermanos, la manera en que lo maneja aquí el apóstol Pablo en este versículo, porque señala, en ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera,
no codiciarás. Y es interesante esto, hermanos, porque uno se preguntaría, ¿y por qué no tocó otro de los mandamientos de los 10 que vienen en el Éxodo? ¿Por qué precisamente el de la codicia? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, hermanos. Porque los mandamientos de no tendrás dioses ajenos, los primeros 4 que se relacionan con Dios y los siguientes antes de este de la codicia, no van enfocados hacia el problema de la codicia. Porque, hermanos, ¿dónde está el problema de la codicia? Está en el problema del corazón. Porque eso es para Pablo lo más importante, el corazón del hombre. Y entonces la ley me va a llevar al corazón. Y la ley sí me va a decir que en términos de mi vida, mi corazón es un corazón pecador. ¿Por qué? Porque practica cosas que a Dios no le agradan. A Dios no le gustan ciertas cosas que nos ha pedido desde el principio de la Escritura hasta el fin. Él nos ha mostrado qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y todo se concluye en una sola frase, hermanos. Tanto en el Levítico como Pedro la señalan. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Nuestra tarea aquí en esta vida, hermanos, entonces, no es acumular riquezas, no es acumular fama, no es ser popular, es ser santo, apartado del mal, apartado del pecado. Pero ¿cómo vamos a saber qué es pecado si no tuviéramos el conocimiento de la ley? Por eso fue necesario que Dios nos diera su ley, para que entonces sí, ninguno de nosotros tuviéramos una excusa, tuviéramos un pretexto para decir, mira, Señor, te fallé porque no obedecí tus mandamientos. Entonces el Señor, por esa razón, nos tuvo que traer la ley y la tuvo que poner a nuestra disposición para decirnos, mira, este y este es pecado y no quiero que lo practiques. No quiero que lo hagas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo no sé si lo han visto en esta perspectiva, pero de los 10 mandamientos, ¿se dan cuenta que 9 están planteados en un sentido negativo y solamente 1 en un sentido positivo? Léanlos. El único mandamiento que está tratado en el sentido positivo es honra a tu padre y a tu madre. Todos los demás es no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la otra excepción de esa primera parte es guardarás el día de reposo. Y luego continúa, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Entonces, hermanos, se plantea desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nos fijemos no solamente en el pecado, sino en la consecuencia que trae al cometerlo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí pudiera parecernos, hermanos, algo contradictorio esto que está señalando el apóstol Pablo, porque por un lado me está diciendo, la ley es la que me muestra qué es el pecado. Y dice él, sin la ley, pues yo vivía tranquilamente. Y es cierto, hermanos, es cierto, porque pensemos, razonemos, analicemos detenidamente. Si no conociéramos los 10 mandamientos, ¿nos preocuparíamos en algo de nuestra vida? No nos preocuparíamos. ¿Por qué? Porque actuaríamos bajo nuestro sentido común o nuestro aparente sentido común. Porque al final de cuentas, hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y parte de esa imagen y semejanza tiene que ver con la bondad, el ser buenos, ¿sí? Y las personas, aun cuando no conozcan al Señor, aun cuando no conozcan el mandamiento, pueden ser buenas. ¿O no es así, hermanos? ¿Cuánta gente nos encontramos allá afuera que no conoce a Dios y que sin embargo tiene prácticas bondadosas? Muchas, no, hasta a veces nos queda en nosotros la duda y diríamos, y a veces decimos, híjoles, esa persona se porta mejor que yo que soy creyente. ¿Por qué? ¿Por qué llega a suceder eso? Ah, pues porque tiene la imagen y semejanza de Dios en él también, ¿sí?
Claro, está todo distorsionado, no sabe qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no conoce la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha dicho que las personas que no lo conocen, que no saben de sus mandamientos, aunque sean muy buenas, eso no les sirve de nada. ¿Y cómo considera Dios todas esas obras bondadosas, hermanos? Como trapos de inmundicia, ¿sí? Y a veces sí, a veces uno cuestiona la bondad de las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que aparentemente actúan de manera buena, pero su interés detrás de todo eso es otro totalmente diferente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice, sin la ley yo viví tranquilo. No me preocupaba absolutamente de nada, pero cuando conocí la ley, y entonces ahí sí hubo un serio problema para mi vida. Y hermanos, ese es parte del conflicto que nosotros deberíamos tener, el saber que Dios me ha dado su palabra, que está insertada la ley de Dios en esta palabra y que yo debería actuar conforme a esa ley que Dios me ha dado. Porque hermanos, al final de cuentas, sí, ya les dije, la ley nos ha sido dada para conocer el pecado, pero también la ley nos ha sido dada para que vivamos en santidad. Esa es la otra razón de la ley, para que yo viva en santidad. Entonces, si quiero ser santo, ¿qué tengo que hacer, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? 1, conocer la ley, y 2, vivirla. Y hermanos, bajo esa perspectiva entonces, todo lo que viene en el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo, tiene que ser una realidad en mi vida. Yo no puedo hacer a un lado el Antiguo Testamento, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo descubro qué es el pecado. Y en el Nuevo Testamento viene la gracia de Dios ante ese pecado. Entonces, hermanos, eso es algo que yo debo de considerar, el papel que la ley de Dios tiene para mí. El segundo punto, hermanos, el segundo aspecto, tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Esta reflexión, hermanos, realmente que es crucial en lo que está desarrollando el apóstol Pablo, porque nos ponemos a pensar entonces, yo no tengo la ley, actúo de buena manera, ¿eso sirve para mi vida? Y la realidad es que no sirve para nada sirve, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo. ¿Por qué mucha gente es buena? ¿Por qué? Sin conocer a Dios, ¿por qué mucha gente es buena, hermanos? Porque piensa que a través de sus actos bondadosos va a poder ingresar al reino de los cielos, es decir, va a poder tener la salvación. Y ya hemos visto en la Biblia que las obras no nos llevan a la salvación, las obras no nos dan la salvación. Jesucristo es el que nos lleva a la vida eterna a través de su sacrificio. Pero para esto entonces necesito considerar lo que yo hago en mi vida. Hermanos, ¿realmente valdrá la pena el que yo sea un hombre, una mujer bondadoso o bondadosa? Hay quien dice, pues me critican por hacer las cosas buenas, me critican por hacer las cosas malas, ya no sé ni qué hacer. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues que te critiquen porque haces lo bueno, no porque haces lo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú sabes que lo bueno no es para obtener tu vida eterna, sino como una consecuencia de tu salvación, lo que tú hagas va a tomar sentido. Y las cosas bondadosas van a tomar otro sentido, ¿sí? Y hermanos, tenemos muchas situaciones allá afuera con las cuales o a las cuales nosotros deberíamos mostrar nuestra bondad, ¿sí? Si leyeron la reflexión que subí ayer en la tarde, hermanos, va más o menos en ese sentido. Una cosa es que yo diga, no estoy de acuerdo con el pecado, y otra cosa es que sea intolerante con el pecador. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él no tolera el pecado, pero nos ama a nosotros los pecadores. ¿Se imaginan que Dios no nos amara, hermanos? ¿Cuál sería nuestro destino? Y pensemos,
Cada uno de nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Delante de Dios en ese momento, ¿podríamos decir que estábamos bien? No, no estábamos bien. Por más que nos esforzáramos en hacer cosas buenas, no estábamos bien. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Por más sin Cristo, sin la ley, por más que nos esforcemos en hacer cosas buenas, la verdad es que no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque si hacemos cosas buenas sin la ley, todo lo vamos a hacer en función de un interés particular. Y aquí no hay intereses propios. Aquí solamente es la gloria de Dios. Y entonces con la ley, a través de la ley, todo va a tomar sentido, hermanos. Y a través de la ley entonces voy a considerar la siguiente parte de este conflicto. Versículo número 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Y vean lo que dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo, hermanos, es que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Vamos a poner un ejemplo. El Señor dice que yo tengo que amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo, hermanos? De acuerdo a la Biblia, ¿quién es mi prójimo? Y siempre lo hemos visto como el que está más cerca de nosotros. Pero esa no es la dimensión de la proximidad de la que habla Jesús. Y nos lo planteó a través de la parábola que ha sido llamada el buen samaritano. Ahí tenemos a un hombre tirado. Él lanzó la pregunta después de los casos que puso. Primero pasaron 2 y hicieron como que no vieron. Después pasó un tercero, ¿y qué hizo ese tercero? Se acercó, ¿sí? Es decir, el prójimo, hermanos, no es el que está más cerca de mí, sino el prójimo es de quien yo puedo estar más cerca. ¿Por qué? Porque si lo veo con la perspectiva de quién está más cerca de mí, yo me puedo alejar de mucha gente y puedo decir, no son mis prójimos. Vemos gente con una necesidad en la calle. Y si yo me alejo, voy a decir, pues ¿cuál prójimo? No, hermanos, la proximidad debe ser de mí para el necesitado. ¿Y qué tengo que hacer con el necesitado, hermanos? ¿Qué tengo que hacer con él? Mostrarle misericordia. ¿Y en qué consiste mostrarle misericordia? Ayudarle para que sea restaurada de la situación en la que vive. Sea lo que sea, viva como viva. Si yo realmente quiero cumplir con el evangelio, tendría que ir y ayudarle a hacerlo salir de su condición. ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que hago, hermanos? ¿Estoy cumpliendo con lo que me pide el Señor a través de su ley? Muchas veces no lo hago. El Señor me pide amar a mis enemigos y sé que tengo que amar a mis enemigos. ¿Y realmente los amo? El Señor me dice que tengo que reconciliarme con aquel con el que tengo problemas. Y ya lo sé, pero ¿realmente lo hago, hermanos? Eso es algo que nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros, hermanos, en qué es lo que realmente estamos haciendo y si realmente coincide lo que decimos que creemos con lo que hacemos. No puede haber una incongruencia. Y Juan lo señala en una de sus cartas. No puede ser que digas que amas a Dios a quien no lo ves y a tu hermano, el que tienes ahí enfrente, a quien sí ves, no lo puedas amar. ¿Que nos cuesta trabajo, hermanos? Sí nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Por lo que va a decir el apóstol Pablo aquí. No hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Y aquí el apóstol Pablo lo dice, que nos justificamos en lo que no hacemos. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, yo sé que debo hacer estas cosas porque Dios me las pide, pero mi naturaleza pecaminosa no me lo permite. Y me voy más a esa naturaleza pecaminosa a que la vida espiritual de santidad con el Señor. Si los ponemos en una balanza, ¿qué pesa más, hermanos?
¿Mi naturaleza pecaminosa o mi santidad con Dios? ¿Hacia dónde se inclina la balanza de mi vida? Se supone que debería inclinarse hacia la santidad de la relación con Dios y de mi vida en el Señor. Pero hermanos, muchas veces nosotros le damos pie al pecado y nos justificamos diciendo, es que en pecado me concibió mi madre y soy un hombre pecador. Y ni modo, caigo en el pecado. Eso, hermanos, es lo más incongruente del creyente en Jesucristo. Del creyente en Jesucristo, hermanos. Conste que lo estoy diciendo así, con letras mayúsculas, del creyente en Jesucristo. Porque el que no es creyente, hermanos, no se preocupa de esto. No se preocupa de esta situación que está viviendo de decir, híjoles, le estoy fallando a mi Dios y no me puedo justificar en que soy pecador y que en ese pecado pues me dejo ganar por el pecado. No, la Biblia nos da, Dios a través de su palabra nos da todas las herramientas necesarias para que yo pueda vencer el pecado que mora en mí, hermanos. Por eso, en mi desarrollo como creyente en Jesucristo, hermanos, tengo que considerar estas circunstancias. ¿Qué valor le doy a la palabra de Dios? Ya no digamos, lo centremos nada más en la ley de Dios. ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios? ¿Realmente la palabra de Dios es la norma de fe y conducta para mi vida? Y por otro lado, ¿yo me dejo guiar por la palabra de Dios para actuar conforme a lo que Dios me ha pedido que haga? ¿O solamente estoy en mis oraciones, Señor, ayúdame a no ser de esta manera, ayúdame, pero yo no hago nada? No, hermanos, así como le pido a Dios que me ayude, yo tengo que actuar. ¿Cómo? Alejándome del pecado, haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. La pregunta es, hermanos, ¿realmente Dios nos estará pidiendo algo imposible? ¿Nos estará pidiendo algo que no podamos hacer? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que Dios nos está pidiendo cosas que fácilmente las podríamos hacer, claro, si realmente viviéramos conforme a su palabra y guiados por su Santo Espíritu. Por eso para él, en el siguiente capítulo, el capítulo número 8, habla de la vida en el Espíritu. Y él dice, el que es de Dios vive conforme a su Espíritu, pero el que es carnal vive conforme al pecado. Si yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios, la respuesta está en que mi vida debe ser guiada y actuar conforme a su voluntad. Que Dios nos bendiga.